La Liga MX cada vez más globalizada, donde podemos encontrar jugadores de diversas nacionalidades como son polacos, franceses, hasta griegos, se está haciendo cada vez más vistosa para los jugadores de allá. Pero esto no siempre fue así. Quizás si nos recordamos hacia la época de los 80s, 90s, uno de los casos más recordados son las Águilas Africanas del América, aquellas de Kalusha y Villic. Pero en ese tiempo la tarea era un poco difícil. Si a eso le sumas que eres un equipo recién ascendido y de una ciudad no tan conocida, la tarea se pone aún más difícil. Pues esto lo logró aquel Celaya del 96-97 con esta camiseta. Pero ¿a qué fichaje nos referimos y qué tridente armó? A continuación te lo cuento, aunque ustedes son bien inteligentes, yo creo que viendo tremendo camisetón ya se imaginan de quién les hablo. En Celaya no siempre fueron toros, de hecho se puede decir que los toros son de reciente creación. Por allá del 1994 un grupo de empresarios españoles liderados por el asturiano Enrique Fernández fue que se hizo de un equipo llamado Atlético Cuernavaca. Ya ven que aquí en México somos alquimistas en las franquicias, lo volvieron Atlético Celaya, que de hecho se dice que fue por aquel mítico Atlético español que causó furor en los años 60. Entonces que los dueños sean españoles pues toma como que razón, ¿no? Que el mote y la mascota sean toros, ¿no? Ole, torete. De hecho, esa misma nacionalidad los hizo voltear a su patria y en una idea descabellada, pero no para ellos, le presentaron una propuesta al señor Emilio Butragueño, que para esa época ya contaba con 32 años y venía de tener una, por decir así, nula participación en la última temporada con el Real Madrid, que fue campeón de hecho, 171 minutos en aquel equipo donde Valdano era figura. El buitre ya había dado muestras de su calidad aquí en México, justo en el Estadio Corregidora, en un partido muy recordado de España, donde le ganó 5-1 a Dinamarca y él se despachó con 4 goles. Y qué curioso que en su primera temporada aquí en México justamente llegó a jugar al Estadio Corregidora. Todo esto porque aquí el Estadio Miguel Alemán Valdés no contaba con el aforo suficiente para ser un equipo de primera división. De hecho, se habla de que aquí toda la banda y toda la raza se armó la cooperacha para que ampliaran este estadio. Con esta y otras tantas peculiaridades como que él tenía que lavar su propio uniforme, todo esto hecho por integrantes de aquella plantilla, se topó el buitre a su llegada aquí a México. El buitre ya contaba con una Eurocopa en su haber con España y con el Real Madrid más de 15 títulos lo avalaban, entre los que destacan 6 ligas, pero al ver que su papel ya no iba a ser tan importante en el equipo, quiso emprender la huida y pensó en un destino un tanto exótico como Japón, ya que él decía que no quería jugar en Europa y que los azares del destino lo llevaran a jugar contra el Real Madrid, el equipo de sus amores, en el Santiago Bernabéu. Eso sí que no lo iba a superar. Fue entonces que sonó el teléfono en las oficinas del Real Madrid buscando Butragueño y era México quien lo buscaba. En la cabeza del buitre se le vinieron equipos como América o Cruz Azul. Jamás se imaginó que un Toros de Celaya lo buscaría. Pero el grupo de empresarios encabezados por Enrique Fernández pondría todo su esfuerzo y sobre todo lana para que se concretara este fichaje. Y fue así que a cambio de 720,000 euros por temporada, una casa y 2 coches, el buitre emprendió su viaje hacia el Bajío mexicano. A su llegada a Celaya, el buitre fue recibido por más de 25,000 personas. De hecho, su fichaje fue comparado con el de Diego Maradona al Napoli, ya que eran figuras mundiales que llegando a equipos recién ascendidos. Y de hecho, la historia pudo terminar siendo similar, ya que el Diego se coronó en Napoli y aquí el buitre estuvo a punto de coronarse. Y llegaron a la final en su primera temporada acompañado de otra figura como lo es Richard Zambrano, pero aquí en la final se toparon contra el poderoso Necaxa. En este estadio empatarían 1-1 para en la vuelta 0-0 en el Azteca. Esa final es recordada por 2 cosas muy puntuales. Una, el esfuerzo que hizo la afición celayense, ya que se habla de más de 300 camiones partieron de aquí a la Ciudad de México, llevando alrededor de 50,000 personas, copando toda la parte de encima del Estadio Azteca. Y la otra, lamentablemente, por la enorme falla de Butragueño en esa final, que si hubiera significado el título, ya que en esa final el Necaxa se coronó por el gol de visitante. Ese gol, ese maldito gol, y se coronaba el Celaya. Esta invasión que hizo la afición celayense en la final de liga y sobre todo que le pusieran lana para que el estadio cumpliera con los requerimientos fueron gestos que la directiva no olvidaría, y para atribuirles quisieron traerle un equipo competitivo. Y en otra idea descabellada, pero no tanto para ellos, dijeron que querían traerle compañía al buitre, pero de la buena, de la que ya conocía. Entonces pensaron y que se les vinieron un par de nombres a la mente, Hugo Sánchez y Michel, y como les dije, la tarea que parecía difícil, ellos le hicieron posible, y fue que en la temporada 96-97 ese tridente
Posteriormente se fundó este jersey de la marca Joma. Joma, que en ese tiempo tenía mucha presencia en nuestro país, ese tridente que venía del Real Madrid, el equipo de directiva que eran españoles, joder, más españoles no se puede, pero habían armado un excelente equipo. En la cancha poco y mucho de este tridente no pudieron igualar lo que hizo el Buitre en su primera temporada, pero sí, lo que sí, marcaron época. Del jersey en específico que ellos volvieron mítico porque fue el que vistieron los tres, es un jersey de la marca Joma que tiene la característica franja en V que ha acompañado a lo largo de la historia del Celaya, que es en color azul y lo demás en color blanco. En esta temporada también hizo su aparición el visitante, que es el albinegro a rayas negras y blancas, que también lo vistió Butragueño, Hugo Sánchez. Este jersey también contó con su versión en manga larga. Aquí podemos ver al macho cómo lo portaba, ¿no? Algo bien. Garcís fue la marca que recibió al Buitre y de ahí se convirtió en Joma, pero la marca que más acompañaba a los toros es Queuca. Algo curioso que podemos mencionar de este jersey es que jugaron un partido de exhibición allá en España y fue cambiado el sponsor Coca-Cola por el de Teca, que era el que también tenía el Real Madrid en esa temporada. Este jersey lo portaron históricos del equipo, como son los internacionales Richard Zambrano, Michel y el mismo Butragueño, pero también históricos nacionales como Hugo Sánchez y Filiberto Fulgencio. Dime, ¿a quién más recuerdas con este jersey? Déjamelo aquí en los comentarios. Esta fue la historia detrás del jersey del Celaya 96-97.